Entonces hemos entrado al capítulo 4 y estamos viendo los efectos de la caída, las consecuencias de la caída. Hemos visto la primera parte la semana pasada y vamos a leer el texto una vez más, por favor. Génesis 4, versículo 1 hasta el 16. Sí, Génesis 4, capítulo 1, versículo 1 al 16. Yo aquí tengo la Reina Valera. Ustedes, algunos seguramente tienen la Biblia de las Américas, es semejante, ya les expliqué. Y dice el texto: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La semana pasada hemos observado los primeros versículos y nos hemos quedado con esta hermosa, a pesar de estos momentos trágicos o esta narrativa trágica que nosotros vemos aquí, nos hemos encontrado con el corazón de Eva, que a pesar de haber fallado, a pesar de haber pecado, Eva tiene un corazón agradecido al Señor. El Señor le da un hijo, le da a Caín, y a pesar de que este hijo es malo, y lo vemos evidentemente en esto de permitir que el pecado se enseñoree más de él, a tal punto que mate a su hermano, pero aún a pesar de ello, Eva le da gracias al Señor por este hijo. Eva entiende que es Dios quien le ha dado este hijo, y en la semana anterior, la semana pasada, recordábamos que a veces nosotros, los padres, nos enojamos por los hijos, que unos son obedientes, otros pudieran no serlo tanto. Y de alguna manera como que nos enojamos y decimos: ¡ay, qué he hecho para recibir este hombre! ¿Qué he hecho para recibir, no solamente al hombre, sino a este hijo, a esta hija? No sé yo. Y a veces podemos llegar al punto de renegar. Pero con Eva aprendemos que Eva agradece, o de alguna manera vemos su agradecimiento, entiende que es Dios el que le da hijos. Desde la perspectiva humana, hijos buenos, hijos malos tenemos tal vez. Pero Eva sabe que incluso ambos el Señor le ha dado. Los hijos obedientes vienen de parte del Señor. Y los hijos que no salen como nosotros queremos, ¿de quién vienen? ¿De quién vienen? Igual. Desde aquí comenzamos a ver que el corazón del hombre debe ser un corazón agradecido por todo lo que ocurra, no solamente por hijos obedientes o desobedientes. Obviamente hay que poner nuestra parte, obviamente, ¿no? Aunque en nuestras imperfecciones ponemos de nuestra parte para corregir desobediencia cuando son pequeñitos. Les comentaba que la edad especial para que los hijos sean formados en la obediencia, pues están entre el año, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años. Es fundamental
enseñarles la obediencia, porque conforme van creciendo ya va a ser más complicado. Si a los hijos a partir de los 8 años quieres enseñarles la obediencia recién, ya se dificulta. Es ese pequeñito, es cuando está ahí chiquitito y todavía un pequeño tastaz en la nalguita, pues no lo va a matar. Va a gritar y lo va a hacer un escándalo, pero no está muriendo. Pero debe aprender la disciplina, debe aprender a ser corregido. Ya no vas a poder hacer eso. A Joshua, imagínense que quiere hacer eso. Y está más grande, en un momento está todavía delgado, ¿no? Pero que comience a comer bien, qué sé yo, cambie hormonalmente y se haga fortachón, tipo Ronald. Y me va a mirar así, oye, ¿qué pasa, no? Hermanos, mientras los niños todavía no tienen esa fuerza, pueden ser corregidos, instruidos. Pero a pesar de ello, de que hagamos todo el esfuerzo y los hijos no se comporten como debieran, pues debemos estar agradecidos por ellos. El Señor los dio. Nuestros corazones deben mantenerse fuertes y firmes. Entonces, en este capítulo, la semana pasada, hemos comenzado a ver las consecuencias del pecado. Vemos la realidad de la muerte. El Señor le había dicho a Adán, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y lo que vamos a ver justamente es aquí, la aparición de la muerte. Aunque ellos mueren espiritualmente, pero vemos también la muerte física en la muerte de Abel. Así que vayamos, por favor, al texto del versículo 3 al versículo 5. ¿Sí? Entonces, ahora desde el versículo 3 al 5, nosotros tenemos registrado la experiencia de adoración que tiene Caín y Abel. Pero por otro lado también vemos la aceptación de Dios de la ofrenda de Abel y vemos el rechazo de parte de Dios a la ofrenda de Caín. Yo sé que mucho se ha especulado respecto, es que Abel trajo de lo mejor, y es cierto, de lo mejor de su ganado, pero Caín trajo solamente de sus frutos, no trajo de lo mejor. Si hubiera traído de lo mejor, qué sé yo, lo mejor de su piña, lo mejor de su aguaje, lo mejor de qué sé yo, ¿qué frutas hay en República Dominicana, mi hermano? Las mismas, dice. No sé, lo mejor de lo mejor, y entonces el Señor hubiera aceptado, y usted sabe que lastimosamente es mal usado estos textos para decir, tienes que traer la mejor ofrenda. Es cierto que es así, pero se usa para manipular y sacarle dinero a la gente, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Caín no trajo lo mejor, no trajo su primicia, te tiene que costar, te tiene que doler, y ven al púlpito y deja tu dinero. No se está refiriendo a eso. No se refiere a eso. Pero sí vemos nosotros la aceptación de parte de Dios a la ofrenda de Abel y el rechazo de Caín. Ahora, es cierto que lo que vemos aquí es la distinción que está haciendo, está haciendo la distinción entre los dos tipos de adoración que están trayendo estos dos hermanos. Y es Dios quien juzga el tipo de adoración. Nosotros podemos tener las buenas intenciones, pero cuando no lo hacemos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, entendiendo quién es Dios, entendiendo lo que Él demanda, y pensando que estamos haciendo bien las cosas, pues nos ponemos en el peligro de que el Señor rechace esa adoración. Vemos aquí dos ofrendas, Caín y Abel traen ofrendas, y esto nos recuerda que en aquella época no había ni sacerdocio establecido. Todavía no había llamado el Señor a Moisés, ni siquiera a Aarón y a su familia, a sus hijos, para que sea el linaje sacerdotal. No se había establecido todavía, ni siquiera había una nación, la nación de Israel. Pero lo que vemos aquí es que en esa época, cuando no había nación, no había un sacerdocio establecido, la familia era la unidad religiosa básica, si se da cuenta. Eso mismo lo podemos ver en Job, en la época patriarcal. No hay aquí un sacerdocio no establecido, no hay una nación establecida, no hay un templo establecido. Y entonces, ¿quién era la unidad religiosa? ¿O quién era? La familia funcionaba como esa unidad religiosa básica. Y Adán, como cabeza de hogar, él habría sido el sacerdote. Así lo vemos con Job. Abres Job y Job trae ofrendas de sacrificio, incluso hasta por sus hijos, siendo el varón, siendo el jefe de la familia, el papá, el sacerdote. Hay un libro que
que traje de nuestros hermanos del legado bautista confesional, que se llama El hombre como sacerdote. Y estaba meditando, estaba pensando, yo creo que ese libro tenemos que leerlo juntamente con nuestros hermanos del liderazgo, especialmente los varones, para que una vez más observemos cómo es que los varones han sido sacerdotes de su casa desde siempre, y tal vez tenemos nosotros el peligro de olvidar constantemente eso. Pero vemos que incluso en la época de Abraham, Abraham mismo actúa como sacerdote en nombre de su familia. Él lo está haciendo así. Entonces, ese principio de la religión familiar nunca se va a perder en las Escrituras. Siempre el Señor está llamando al jefe de casa a ser el jefe espiritual de la casa, el que se ponga los pantalones espirituales y lleve las riendas del hogar. Eso no viene a través de las esposas, eso viene a través del esposo. Cuando la esposa le está diciendo al esposo, ¿y has leído tu Biblia? Oye, hay que hacer devocional. Oye, hay que leer juntos. Cuando es la esposa la que está haciendo eso, hermanos, qué vergonzoso para nosotros los varones, ¿no? No debe ser así, es el varón el encargado. Y eso lo podemos ver aquí desde el Génesis. Ahora, esa religión familiar sigue siendo el componente fundamental de nuestras vidas como creyentes. Aunque ahora tenemos iglesia, aunque ahora somos una iglesia como un cuerpo, nos ha dado ministros, nos ha dado siervos, nos ha dado, ya tenemos todo establecido, ¿no? De este lado ya del Nuevo Testamento. Aún nosotros como padres tenemos las responsabilidades de llevar el liderazgo espiritual. El varón debe ser el líder espiritual de su casa. El varón debe llevar el liderazgo espiritual de su casa. Y aunque tal vez lo esté haciendo de manera imperfecta, las hermanas tienen que ayudar a que ese liderazgo espiritual se levante. No empujarlo. A veces el esposo está intentando llevar el liderazgo espiritual y está caminando. Viene la esposa y le mete un planchazo y lo tumba al piso, hermanos. No es así. No es así. Ayudemos, hermanas, a los varones a que ocupen ese lugar de sacerdotes en sus casas. En fin, entonces, es el padre quien tiene esas responsabilidades y lo podemos ver aquí. Desde Génesis estamos viendo eso. Ahora, en cualquier caso, Caín y Abel se unen y entonces están trayendo ofrendas delante del Señor. Están trayendo ofrendas. Exactamente, no está bien, no está escrito ahí de cuál fue el pecado de Caín y por qué Dios no rechaza esta ofrenda. Como ya les mencioné hace un momento, algunos piensan que es que el otro Caín no trajo de lo mejor, la primicia, el primer tomate, eso debió haber traído. Y después la papaya más gorda, la primera papaya, eso debió haber traído. Y siempre tiene que ser las primicias y lo primero es lo primero. Aunque el principio está bien, que nosotros, todo es del Señor, incluso los primeros frutos, obviamente, como parte de nuestra adoración al Señor, lo debemos dedicar a Él. De todas maneras, no nos está diciendo el texto de manera tan precisa cuál fue el pecado aquí de Caín, pero sí hay algunos indicios, ¿sí? Nuestro Dios no es arbitrario, no es que Él no me agrada Caín porque no me gusta su pelo, o no me gusta su nariz, o qué sé yo, o no me gustan las frutas, yo soy carnívoro y no soy vegetariano. Dios no está actuando de manera arbitraria aquí. No hay nada arbitrario en la acción de Dios aquí, desde Génesis 1 al 11, es más, de Génesis a Apocalipsis, jamás vas a encontrar arbitrariedad en nuestro Dios. Siempre nuestro Dios está haciendo con razones, Él está obrando y tiene razones detrás, aunque tú y yo no lo entendamos. Así que el Señor simplemente no decidió compartir de una manera tan enfática qué es lo que está ocurriendo ahí, pero sí hay pistas en el texto para más o menos entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Miren, interesantísimo que no se dice nada sobre la ofrenda de Caín. Versículo 3 dice, trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra. No se menciona mucho más. Eso es todo lo que se dice. De la ofrenda de Abel se da muchos más detalles, si te das cuenta.
Abel trajo de las primicias de su rebaño y de esas porciones mucho más gordas. Eso es lo que muestra aquí. Entonces, parece haber un indicio de que el sacrificio de Abel fue pues costoso, es cierto, ¿no? Lo cual habla de su propia fe en el Señor y su devoción a Él, de cómo es que entendía que nuestro Dios es el amo, el Señor. El sacrificio de Abel también, pero nos damos cuenta, implicaba muerte de un animal. Y pienso yo, que por ahí va el asunto. El sacrificio de Abel implicaba la muerte de un animal, implicaba derramamiento de sangre. El sacrificio de Abel implicaba una ofrenda viva, como un sustituto. El sustituto de Abel. Es decir, coge un animal, trae un animal con sangre vivo, no una planta, sino un animal vivo, un inocente, y lo trae como ofrenda al Señor para sacrificarlo. De tal manera que aparentemente entiende Abel que para acercarse a Dios, no puedes acercarte a Dios si en primer lugar no hay derramamiento de sangre. Cuando leemos y terminamos de leer toda la Biblia, entendemos que por ahí va el asunto. No puedes acercarte a Dios, su santidad, su perfección, sus excelencias, el ser Dios y cómo abomina y aborrece el pecado, lo está entendiendo Abel. Me parece que lo está entendiendo muy bien. El otro no. De tal manera que trae un sustituto suyo, seguramente con temor. Este debo ser yo. Si me acerco a tu presencia, yo debo morir. Y este animal me representa. Derrama la sangre del animal, mata al animal, un inocente a cambio de él. Un intercambio entre un inocente y un culpable. Nosotros no vemos eso, no se puede hacer eso con una planta, no se puede hacer eso con un vegetal o con buenos frutos, por más que sean los mejores de los mejores de los mejores frutos. Por más que ocurra eso, no sucede eso, no tiene sangre. Sí, pastor, sí, a través de la savia bruta y la savia elaborada que tienen las plantas. No. Tenía que parecerse, tenía que tener sangre, o entiende aquí Abel que tenía que haber un sustituto, un inocente muriendo en su lugar debido a su pecado. Pienso yo, creo, que lo que pudo haber hecho Caín es, ok hermano, tú tienes animales, yo tengo frutos, mira, aquí tengo frutos, seguramente tú lo necesitas, por favor, te cambio. Ese tiempo no habían trueques, no había ventas, ¿no? Pero te cambio, mira tú, aquí tengo mi papaya, mi aguaje, mi zapote, mi chirimoya, la cocona, qué sé yo, y mira, tú lo necesitas, yuca, papa, qué sé yo, tú lo necesitas, te cambio y véndeme o dame el mejor de los... Ya sacaste el mejor de tus becerros, uno semejante, uno bueno, el segundo mejor no importa, ya que tú te llevaste el primero, el mejor de tus ganados, dámelo, porque yo también quiero ofrecer sacrificio. Pero no vemos eso aquí. Él trae del fruto de plantas, de vegetales, y Abel trae derramamiento de sangre. Ahora que conocemos las Escrituras y está la revelación completa, ¿acaso no nos damos cuenta que el sacrificio de Abel está apuntando a algo maravilloso? ¿A qué está apuntando? Al sacrificio de Cristo, al derramamiento de su sangre, el Cordero de Dios como nuestro sustituto, haciendo un intercambio hermoso y glorioso en esa cruz. Yo debía morir, tú debías morir, el ser humano debía morir, debe ser condenado para siempre por sus pecados. Y aquel que entiende su pecaminosidad, entiende que necesita un sustituto. No hay ser humano, nuestras obras no pueden lograr que nosotros nos acerquemos delante de Dios. Son imperfectas. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, nos dice Isaías. Por más que nos lavemos con lejía, por más que usemos jabón, por más que nos bañemos, no podremos quitar nuestra inmundicia, nos dice en el Antiguo Testamento. No lo podemos hacer. Y entonces vemos que parece que Abel está entendiendo
que si te acercas a Dios, debes morir o debe haber un sustituto. ¿Se percatan de ello? Claro que tiene que ser lo mejor de lo mejor, eso sí es cierto. Pero, como les digo, Caín pudo haber ido a su hermano y con mucha humildad decir: yo también reconozco que soy pecador. Yo también reconozco que delante de Dios debo ser condenado. Yo también necesito traer una ofrenda que represente en el futuro aquel hijo de Eva, aquella simiente de Eva que pisaría la cabeza de Satanás. Pero no lo hace. Ahora, en segundo lugar, vemos la respuesta de Caín al Señor en el versículo 5 y detectamos entonces un indicio de arrogancia de este hombre. Este hombre no está viniendo humildemente delante del Señor, bajando la cabeza, reconociendo su inmundicia, reconociendo la grandeza y la santidad de Dios. Este hombre es arrogante. Y eso lo vemos en el versículo 5. Hay un indicio de su arrogancia. Ahora, tal vez tú pudieras decir: pero pastor, es que él fue arrogante después que Dios rechazara su ofrenda. ¿Por qué no le aceptó para que Abel no se enoje? Para que Caín no se enoje. Le hubiera aceptado y después le hubiera explicado: mira, Caíncito, mira, ven para acá, papito, ven. Mira, esta vez me has traído esta ofrenda, no está bien. La próxima, hazlo como tu hermano, y le hubiera explicado, ¿no? Si le hubiera hecho así, entonces Caín no hubiera reaccionado de mala manera. Más o menos me suena como cuando alguien te dice, tú le preguntas algo de buena manera y esa persona te responde: no sé. Y tú: ¿por qué me hablas así? ¿Qué te crees para que me hables así? ¿Y por qué reaccionas de esa manera? Porque tú lo has hecho primero. Algo semejante tal vez pudiera estar pasando en nuestras cabecitas cuando vemos que nuestro Señor rechaza una ofrenda y entonces el otro reacciona de mala manera. Y pudieras decir: sí, pero eso fue después que el Señor rechazó la ofrenda, el sacrificio, y entonces después que es rechazado es enojado. La culpa entonces otra vez la tiene Dios. No. ¿Qué pasaría si el Señor viene, tus buenas intenciones, tus buenos deseos, viene y te dice: ¿sabes qué? No está bien. Ese sacrificio es inaceptable. Y respondieras con ira al Señor, al Dios de los cielos y de la tierra, al Creador del universo, le respondieras con ira: ¿por qué no me aceptas lo mío? ¿Acaso no sería arrogante pensar que sabemos mucho más que nuestro Dios, el Dios justo, el Dios sabio, el Dios del universo? Entonces aquí en este pasaje vemos un indicio de la arrogancia de Caín. Y vemos también un indicio de que el sacrificio de Abel fue de gran importancia. Se ve, nos percatamos, inferimos que Abel entendió que es pecador y que no puede acercarse a Dios sin un sustituto, el cual debe morir por él. De este lado del Nuevo Testamento, creo que ya lo podemos entender de manera muchísimo mejor. Pero no es el único indicio que tenemos aquí en este pasaje. En el Nuevo Testamento también nos ayuda. Y hay dos pasajes que, por favor, me gustaría que vayan a Hebreos para que veamos juntos, que nos va a ayudar a ver un tanto lo que está ocurriendo aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Aquí el autor de Hebreos, no sabemos si es Pablo, no sabemos quién es el autor. Algunos piensan que es Pablo. Algunos ven diferencias en la manera de escritura aquí de Hebreos, y entonces dicen que no es Pablo. Bueno, no sabemos quién a ciencia cierta lo escribió. Pero inspirado por el Espíritu Santo, el autor de Hebreos nos dice que la fe de Abel fue decisiva. La fe de Abel fue decisiva para que el Señor recibiera su sacrificio. Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y entonces se insinúa aquí que Abel vino al Señor por fe, mientras que Caín no vino por fe.
Interesante. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11. Nuevo Testamento, 1 de Juan 3, 11. Un poco antes de Apocalipsis, por favor. Versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. Así que el punto de Juan es recalcar el mandato de Cristo de amarnos los unos a los otros. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Ese es el segundo más grande mandamiento, ¿no? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Nos está mostrando aquí el apóstol Juan. Y luego el siguiente versículo, el versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Espérate, no hay justo ni aun uno. Pero recuerda que cuando en las Escrituras hablan de hombres justos, está hablando de hombres que han sido justificados en los méritos de Cristo. No podemos tener una justicia nuestra. Nuestras justicias, nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia, nos dice Isaías. Las mejores obras, las mejores intenciones que podamos tener son como trapos de mujer menstruosa. Son como trapos de toalla higiénica usada de una mujer. Bueno, en el pasado eran trapos de inmundicia, pues, ¿no? Cuando las mujeres usaban en el pasado trapos, no había toallas higiénicas. Y la sangre era, pues, de una mujer que en sus periodos era considerada, pues, inmundicia, ¿no? Tú tocabas a una mujer y quedabas ceremonialmente impuro por mucho tiempo. Y había todo un ritual para salir de esa inmundicia. E Isaías nos dice que las mejores de nuestras obras son así, son sucias. Así que, pero ¿por qué dice que entonces las obras de Abel son justas? Porque Abel entonces entendió esa maldición que Dios le hizo a la serpiente, ¿no? De tal manera, ¿no? Y te arrastrarás, y pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De Adán, al escuchar ello, Eva al escuchar ello, entendieron que vendría un hijo de Eva, un descendiente humano, quien pisaría la cabeza de Satanás. No, seguramente no tenían toda la revelación de cómo esto ocurriría, porque la revelación de las Escrituras, la revelación de Dios fue progresiva. Pero de alguna manera entendieron que si Dios ha prometido un hijo a Eva que pisaría a Satanás, ellos creyeron por la fe que Dios cumpliría ello, enviaría a alguien de parte de él que solucionaría el problema del pecado y vencería completamente a Satanás. Y con eso en mente, comenzaron a ofrecer sacrificios. Alguien va a venir, necesitamos un sustituto, necesitamos a alguien que muera en nuestro lugar. Nuestras obras no son buenas, no son justas. Y al creer así oscuramente en el enviado de Dios en el futuro, en la simiente de la mujer, quien sería Cristo, ellos eran justificados por la fe. ¿Cómo se salvaron? Les preguntábamos en las clases. ¿Cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento si Cristo todavía no había sido encarnado ni nacido? ¿Cómo se salvaron ellos? Y la respuesta, ¿cuál era? Por la fe en el Mesías, por la fe en el enviado de Dios, por la fe ahí que se generó en Génesis 3:15. Dios prometió que enviaría a alguien quien vencería a Satanás. Y creyendo en ello, ellos fueron salvos. Fueron justificados como Abraham. ¿Abraham qué se le propone? ¿Qué se le promete? Un hijo. El hijo de la promesa. ¿Ese hijo fue Isaac? ¿Ese hijo fue Jacob? No. Abraham creyó también que en el futuro, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De la generación de un descendiente de Abraham vendría alguien, nacería alguien que sería de bendición a toda la humanidad. Abraham también creyó en ese hijo especial. ¿Y quién sería ese hijo? Jesús. Todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, todos nos salvamos solamente por la fe en Cristo. Así es como somos justificados. Hacemos buenas obras.
de entre los hombres que pueden ser valoradas, pero delante de Dios nuestras obras todavía están manchadas de pecados. Pero aún así, si los que hemos creído en Cristo hemos sido justificados. Así que el Nuevo Testamento nos dice en primer lugar que Abel vino con fe ofreciendo sacrificio. Y en segundo lugar, que Abel era un hombre justo y que el corazón de Caín no era recto delante del Señor. Pero vean ustedes en Génesis, aquí en este Génesis 4, la causa de la división entre Caín y Abel. ¿Qué es lo que está causando división entre Caín y Abel? Si podemos ver el texto. ¿O quién causa división entre Caín y Abel? ¿Podemos responder esa pregunta? Vean el texto. ¿Quién causa? David. ¿Quién es el causante de la división entre Caín y Abel? La división se produce por la presencia de Dios. Es Dios. La división se produce por la exposición de Caín a la verdad de Dios en la adoración. Eso es lo que perturba la relación pacífica entre las dos simientes. Recuerden, Dios maldijo a la serpiente, y en esa maldición de Génesis 3, 15, 16 le dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la tuya. Y cuando hemos abordado este texto, hemos dejado bien claro que en el mundo hay dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de Dios. Los creyentes, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Suena horrible y feo decirlo, pero es lo que es. Los hijos de Satanás. Hay dos simientes en el mundo. Hijos de Dios e hijos de Satanás. Y Dios maldijo ahí a la serpiente. Va a haber enemistad entre la simiente de los creyentes, por así decirlo, entre los creyentes y los incrédulos, entre los nacidos de nuevo y los no nacidos de nuevo, entre los vivos espiritualmente y los muertos espiritualmente. Va a haber una división. Dios lo maldijo. Y aquí vemos que cuando Dios se presenta, esa división, se va a ver los efectos de lo que Dios dijo ahí a la serpiente en Génesis 3. La división se produce por la exposición de Caín a la verdad de Dios en la adoración. Dios prometió establecer esa enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y acá tenemos ahora dos hermanos que seguramente hasta ese momento se llevaban bien. Posiblemente, no sé, de pequeños cuando están creciendo, ellos son amiguitos entre ellos, qué sé yo, y se llevaban bien. ¿Qué hace Dios? Dios establece enemistad entre la simiente de la mujer, representado en Abel, y la simiente de Satanás, representado en Caín. Así que la simiente de la serpiente, de repente, al reconocer el rechazo de Dios a su sacrificio, odia a la simiente de la mujer y ataca para herirle en el talón. Recuerden, y esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, pero tú vas a buscar herirle en el talón. Y aquí vemos el primer deseo de Satanás hacer eso. Porque si Satanás mataba, destruía a la simiente de la mujer, solamente quedaba la simiente de Satanás. Y parece que así lo hizo hasta ese momento. No contaba con la astucia de nuestro Señor, que enviaría un tercer hijo. La simiente de la mujer continuaría. Los creyentes permanecerían. Habría siempre un remanente. Así que vemos una vez más cómo Dios establece enemistad entre su pueblo y la gente del mundo para su propio beneficio espiritual. Otra vez, Derek Kinder dice aquí, comentando este pasaje, dice: aquí vemos por primera vez la profunda antipatía de la religión carnal hacia la espiritual.
una profunda antipatía. El hombre carnal no soporta estar en presencia del hombre espiritual. No lo soporta. He ahí la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Por qué? Porque a la simiente de Satanás le es condenatorio la presencia de los hijos de Dios. Es condenatorio estar en presencia de un hombre espiritual. ¿Por qué? No toman. Y cuando te apareces, ellos se sienten acusados. ¿Te crees mejor que yo? Eso he escuchado que bastante, ¿no? Hay un creyente en la universidad y entonces aparecen los amigos que no son creyentes y entonces los incrédulos que no son creyentes comienzan a verlos con desdén, con incomodidad. ¿Por qué? ¿Tú te crees mejor que yo? ¿Quién te has creído? ¿Tú te crees? No se les dice nada, pero el solo hecho de no ir, no, yo no voy a fiestas, no, yo no tomo. ¿Qué te crees? ¿Que eres mejor que yo? Eso le dijeron, creo que fue a Joy, uno de su promoción. No, yo no voy a fiestas, no, yo no tomo, no, estoy guardándome para mi esposo. Y esta persona le dijo, tú no eres mejor que yo por eso. ¿Se dan cuenta? El hombre carnal no soporta estar en presencia del hombre espiritual. Le es condenatorio. Es como cuando tú o alguien en la clase saca una mejor nota que todos los demás y a veces no se alegran porque haya sacado la mejor nota. ¿Por qué? Nos molesta o les molesta debido a que si esa persona no estaría ahí, el profesor nos trataría todo de mejor manera. Pero como hay alguien que sabe y entiende más, tal vez tendríamos 5 puntos más, pero hubo alguien que sacó mejor nota y eso nos desagrada. De la misma manera, en lo espiritual, el hombre carnal no resiste al espiritual. Lo detesta, hay un rechazo. Ahora observa de nuevo en los versículos 6 y 7, que incluso después del sacrificio indigno de Caín, el Señor tiene misericordia, el Señor tiene compasión. Caín obró mal y mira tú que nuestro Dios no está así viene y dice Caín, ahora sí como a Satanás, ¿no? Condenado para siempre. No le dice a Caín de frente, estás muerto, no quiero saber nada, ya sé lo que has hecho y no te perdono. El Señor tiene paciencia, el Señor muestra misericordia, incluso para Caín después de haberse enojado en contra de su hermano por la ofrenda. Caín está refunfuñando ahí, está con una mala actitud. Y vemos cómo es que Dios, nuestro Dios, advierte a Caín de las consecuencias. Le pregunta, ¿por qué estás enojado? No es que Dios no sabe. Pero viene con esa intención paternal. ¿Por qué estás enojado? Le dice el Señor. Con humildad, con manifiesta humildad, el Señor, el Dios del universo, viene a hablarle a un pecador. Le viene a advertir. Este polvo cósmico, este Caín que no es nada delante de Dios, está enojado con él y a pesar de que Dios tenía todo el derecho de consumir a Caín, viene y entabla una conversación con Caín. Apela a nuestro Dios a la razón. Está preocupado por Caín. Es tan fuerte esa preocupación como lo va a ser más tarde esa preocupación por la verdad y su justicia. Preocupado genuinamente nuestro Dios por Caín. El rostro de Caín delató a Caín. Su semblante había decaído. Se puede ver la ira. Dios ve la ira, entiende la ira. Se ve el resentimiento en su rostro. Se ve el enojo en su rostro porque ha sido rechazado su ofrenda. En vez de venir humildemente, arrepentido delante del Señor, no hace eso. Se enoja en contra de Dios y el Señor le dice entonces a Caín que si hace el bien, si se arrepiente, encontrará restauración. Pero le advierte que si el pecado continúa, habrá peligro. Vean ustedes que incluso Dios a Caín le muestra gracia. No es que lo condena de frente. Fuera, vete, no quiero saber nada contigo. Solo me voy a quedar con Abel o solo me voy a quedar con Set. No hace eso. Viene y le muestra gracia y misericordia.
El Señor le dice a Caín, si haces bien, si te arrepientes, encontrarás restauración. ¿Acaso eso no es coherente con lo que el Señor muestra en su palabra? Que sus brazos están abiertos para todo aquel que venga arrepentido, confesando sus pecados. Sus brazos no se cierran para nosotros. Su brazo no se cierra para nadie. Hemos visto la soberanía de Dios hace unos domingos. Hemos visto la responsabilidad del hombre también. Pero en la soberanía de Dios, sus brazos están abiertos para todos. Y nunca ha habido alguien a quien la puerta se le haya cerrado y Dios no le haya mostrado siempre la opción de arrepentirse. No hay. Es el hombre quien escoge voluntariamente seguir con el puño levantado delante de Dios. Y miren ustedes, eso que está ocurriendo diariamente, cada segundo lo vemos aquí cuando solamente hay 4 personas y uno de ellos se está portando de mala manera. Caín, si haces bien. Caín, si te arrepientes. Miren, imagínate la humildad de nuestro Dios del universo, como decía Freddy, que no es que nosotros subimos al cielo para estar en su presencia, es Dios descendiendo hasta lo más bajo. Y es ese Dios que se conduele con este pecador, que se humilla. Vemos la humillación de nuestro Dios aquí una vez más. Y le dice que si se arrepiente va a encontrar restauración. Pero le hace la advertencia. Pero si el pecado, dejas que el pecado te domina, vas a tener consecuencias. Si no haces el bien, el pecado está a la puerta, versículo 7. Y su deseo es por ti, pero debes dominar, no debes dejar que el pecado te domine, le está diciendo. Es decir, demuestra una puerta de restauración. Ahora esto nos recuerda al menos otros 2 pasajes del Nuevo Testamento que nos enseñan cómo es que el pecado nos atrapa. Y una vez que el pecado nos atrapa, se arraiga en nosotros, se expande con mayor gravedad y está ocurriendo aquí cuando solamente son 4 personas. No hay millones, hay 4 personas. Miren lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Puedes oír el eco de las palabras de Dios a Caín aquí? El pecado de Caín está a la puerta. El pecado de Caín está listo para abrazar a Caín como un animal salvaje, lanzarse sobre su presa. Y si no lo dominas, te llevará a un peligro mayor del que ya estás ahora. Eso le está diciendo Dios a Caín al principio. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, dice el apóstol. Luego, ahora, piensen esas palabras aquí del apóstol Pablo. Si nosotros vamos ahora a Romanos capítulo 7, Pablo habla de ese mismo carácter atrapante del pecado, dañino del pecado, de ese carácter expansivo, terrible, explosivo que tiene el pecado en Romanos 7. Dice 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero en la primera parte, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y entonces el pecado, aprovechándose de la oportunidad en Pablo, dice él, se aprovechó para producir toda clase de codicia. Así que este pasaje nos recuerda las trampas y las consecuencias terribles del pecado. Pero incluso cuando vemos que el pecado de Caín se intensificaba, vemos la paciencia de nuestro Dios en medio del pecado de Caín. Vemos la misericordia de Dios mostradas aquí al venir a Caín, al pecador, y habla con el pecador y le ofrece una puerta de reconciliación. Luego, en los versículos del 8 al 12, vemos la cuarta escena de este pasaje. Ahora es el asesinato de Abel y la sentencia de Dios contra Caín. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Caín dejó que el pecado avance.
Dios se lo había advertido. Hay restauración si le pones freno al pecado. Hay restauración si no dejas que el pecado te abrace. Si no dejas que el pecado te domine, hay restauración. Dios se lo advirtió, pero Caín no hace eso. Y dijo Caín a su hermano, enojado, resentido, amargado, con resentimiento y amargura en el corazón, salgamos al campo. Y su hermano, confiando en la buena fe de su hermano, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Otra vez el Señor le hace la pregunta, esperando una respuesta buena. Pero el pecado ha dominado completamente a Abel. Y al Dios del universo le sigue levantando los puños. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Tú pudieras hacer eso, hermano? ¿Al Señor? Creo que sí, ¿no? Tú y yo podemos hacerlo, lastimosamente. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí en los versículos 8 y 12 vemos los resultados de las consecuencias del pecado. Ese pecado se ha alimentado y entonces vamos a ver las consecuencias. Nosotros a veces nos sentimos tentados a guardar rencor por cualquier cosa que nos hicieron en el pasado. Hermanos, eso es el principio desde pequeños. Si a nuestros hijos no les enseñamos a perdonar rápido, a ser resentidos, a ser amargados, sus vidas van a ser un desastre, a no ser que el Señor con su gracia obre. Enseñemos a nuestros hijos a perdonar, enseñemos a nuestros hijos a que entiendan que no somos los reyes y príncipes de esta tierra, que tenemos que ser tratados de tal manera que nadie nos puede ofender. No. Enseñémosles a nuestros hijos la humildad para que ellos puedan responder en sus trabajos cuando los tratan mal, en la universidad cuando los tratan mal. La vida misma les va a tratar mal. Y cuando no les enseñamos a ser perdonadores, van a guardar corazones resentidos. Este Abel tiene un corazón rencoroso. Están despiertos. Nosotros nos sentimos constantemente tentados a guardar rencor por la esposa, por los hijos, por los padres, por los amigos. Nos han ofendido y ¿qué es lo que hacemos? Le damos vuelta una y otra vez en la mente. Nos volvemos cada vez más amargados. Comenzamos a contemplar cómo pudiéramos ser reivindicados. ¿Qué le voy a hacer para que entienda? ¿Cómo me vengo? Me convierto en un vengador más. Y eso es precisamente lo que Caín hizo. Entonces el Señor viene a Caín y le dice, Caín, déjalo ir. Caín, domina ese pecado. Caín, domina esa amargura. Caín, domina ese resentimiento, porque si no te va a dominar a ti. Domínalo, enseñoréate tú de él, domínalo, no dejes que avance, quita ese pecado, quita esa amargura, domínalo, abrázalo. No es que no hay, estamos en un estado pecaminoso donde constantemente tendemos a ofendernos, pero Dios le dice a Caín, domínalo, domina ese resentimiento, si no te dominará. ¿Y qué hace Caín? Deja que la amargura crezca y crezca. Hermanos, los problemas psicológicos y psiquiátricos que afronta el mundo entero tiene su raíz en resentimientos de pequeños, en amarguras de pequeños, que no lo trabajaron, los padres no les enseñaron y dejaron que esas emociones, esos sentimientos los dominen. Cuando ves a tu niñito, a tu hijito resentido con su hermanito, corrige eso. No solamente corregir y él se queda amargado el niño. Si sigues viendo resentimiento mientras está pequeño, corrígelo. Entiende que tiene consecuencias y las consecuencias deben venir de ti como padre. Tú tienes que darle las consecuencias.
En la iglesia del pastor Arocha, hay un pastor, no me acuerdo, el pastor de familia. No sé si te acuerdas del pastor de familia, del pastor Arocha. Se me fue la mente, ¿ves? Es un pastor de familia. Y él decía que cuando disciplines a tu hijo, disciplínalo de tal manera que se arrepienta. Si tú lo disciplinas y el hijo quedó renegado a un lado, después que le has dado en su tastaz y a una esquina, no, ese hijo todavía necesita ser corregido. De tal manera que el hijo entienda que ese resentimiento es malo, esa amargura es mala. Eso no lo vas a hacer a los 9, 10, 11 años, 12, 13, 15 años. Eso tiene que ser hecho de 1 año, 2 años, 3 años, justo cuando estas partecitas son bien esponjosas. Y ahí chiquito, no necesitas fuerte, no necesitas dejar marcas. Disciplínalo de tal manera que se arrepienta, que entienda que ese sentimiento, esa emoción debe ser quitada. No debe haber amargura en el corazón. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Caín, no dejes que crezca la amargura. No dejes que te domine. No cultives un corazón resentido. No, déjalo ir. Y Caín no hace eso. Deja que crezca. Y finalmente en el versículo 8. Tanta es la amargura de Caín, tanto es el enojo cuando era... Bueno, no lo voy a decir tan simple porque somos pecadores. Yo entiendo que es complicado esto. Pero vayamos a la lógica porque nuestro Señor está hablando aquí a la razón de Caín. Está hablando a la mente de Caín. Deja el orgullo, deja el resentimiento, deja la amargura. Y al final de cuentas eso es lo que lo lleva a matar a su hermano. ¿Cuánta amargura albergas en tu corazón, hermano? El Señor le dice a Caín, no lo hagas. Y también nos lo dice a nosotros. Resentido con, el hermano que te trató mal. He perdido un hermano, nunca más. Qué tonto, qué necio. No te hace bien. Estás dejándote dominar. No, mi suegra, tú no sabes cómo me ha tratado. No, perdón por apuntar por acá. No fue mi intención, hermano, por favor. No fue mi intención, Eliana, por favor. No vino la hermana, ¿no? Por atrás también se ríen, no sé por qué. Mi suegra me ha tratado mal. Y tontamente guardamos amargura contra la suegra, contra el suegro. Tontamente se guarda. Tontamente. Tú, pastor, tú no sabes lo que me ha dicho. Como antes, cuando éramos novios, me jalaba la silla, me llevaba rosas, lloraba por mí. Y ahora que estamos casados, me trata como cualquier cosa. Me grita. Pastor, tú no sabes. Yo te diría, no guardes resentimiento. No guardes amargura porque te va a dominar. Pastor, pero tú no sabes, a mí me ultrajaron. Tú no sabes lo que me han hecho. Como a ti tú no has pasado eso, tú no entiendes. Pero la solución, por más que sea difícil, es no guardes resentimiento. Perdona. Caín, déjalo ir. Ya veo tu amargura. Ya veo tu frustración, ya veo tu incomodidad, ya veo tu resentimiento, ya veo tu pecado, se ve. No dejes que te domina, no lo cultives, no le compres más carbón para asar. No, échale agua, apaga, que no te domina. Pero lastimosamente, versículo 8, este hombre no domina su pecado. Amargura, resentimiento, estás recordando lo que te hicieron en el pasado. Eso es dañino. Y si te das cuenta, solamente hay 4 personas en el mundo. Y lo que va a ocurrir para que ocurra la primera muerte física es que hay un amargado, un resentido, alguien que se enojó. Simplemente. No es extraño entonces ver que el más grande de los mandamientos es
Amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica no guardar rencor ni enojo para con tu prójimo. ¿Tu mamá te trató mal? ¿Y qué? ¿Vas a guardar enojo tontamente para luego afectar a los demás? ¿Tu papá te trató mal? ¿Vas a guardar eso tontamente y de tal manera que incluso lo vas a llevar como joven, adolescente, lo vas a llevar ahora a tu familia más adelante? ¿El jefe te trató mal y por eso vas a tú tratar mal a todos los demás por resentido? No, eso es tonto. No dejes que el pecado te domine. Y no es interesante ver, hermanos, qué terrible que la primera muerte en el mundo caído fuera un asesinato. No murió por vejez, Abel. Fue asesinado por alguien enojado, por alguien resentido, por alguien que guardó amargura en el corazón, por alguien que se sintió despreciado. ¿Te das cuenta la diferencia con Abel? Abel entendió, yo debo morir. Y aquí está, esta es la muestra. Es mi sustituto de muerte. Esto, lo que le pase a este animal me debe pasar a mí, porque para acercarme de Dios entiendo mi pecado. Yo debo morir. Y aquí está mi sustituto. Y el otro está con el corazón levantado, ensañado, enojado. Vemos aquí el cumplimiento de la maldición de Dios contra Adán por su pecado. El día que de él comas, ciertamente morirás. Recuerden ustedes que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales. No dice que cubrió la desnudez ya de sus hijos, de Caín y Abel. Seguramente fue Adán quien luego pues también ¿no? mata animales, ofrece y también con la piel cubre la desnudez de sus hijos. Pero fue Dios quien cubrió la desnudez de Adán y Eva. Entendiendo, ahora entendemos que es nuestro Dios el que obra para nuestra salvación. Él es que con su justicia cubre nuestra desnudez. Ese cubrir la desnudez apuntaba también al sacrificio de Cristo en el futuro. Pero aquí este hombre no está haciendo esto. Este hombre no reconoce su pecado. Este hombre enojado, amargado, mata a su hermano. ¿Qué debieron pensar Adán y Eva al contemplar el cadáver de su hijo Abel? ¿Qué habrían pensado? Seguramente escucharon, estas son las consecuencias del pecado. Ellos fallaron en el huerto y están viendo las consecuencias del pecado. Ahora, ¿no es interesante también que mientras que en Génesis 3 vimos al animal, a la serpiente ejercer dominio sobre los guardianes del pacto que eran Adán y Eva, ahora vemos el pecado ejercer dominio sobre Caín? Se supone que ellos debían enseñorearse sobre la creación de Dios. Y ahora vemos que más bien sobre Caín está enseñoreándose el pecado. El pecado domina a Caín. Y de nuevo en el versículo 9, Dios viene a buscar a Caín tal como había venido a buscar a Adán después de que pecó en el huerto. Pero nota la diferencia entre Adán y Caín. Y nota la diferencia entre Caín y su hermano incluso. Miren, Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí no hay amor por el hombre. Ahí hay solamente enojo, orgullo. Ahí hay maldad en el corazón. No hay amor por el prójimo. Una respuesta insolente al Dios del universo. No hay amor ni por el hombre y no hay amor ni siquiera por Dios. Y entonces en el versículo 10 el Señor comienza a pronunciar la primera maldición sobre el hombre. Porque si te acuerdas, la maldición fue sobre la serpiente, con consecuencias sobre el hombre. Pero ahora vemos una maldición directa al hombre. Miren ustedes. En el versículo 11 vemos toda la fuerza de esa maldición. Ahora estás maldito desde la tierra, le dice Dios a Caín. Eso no le dijo a Adán. Maldijo a la serpiente. Y como consecuencia por el pecado, la tierra iba a ser difícil el trabajo para Adán. Pero aquí ahora hay una maldición directa a Caín.
¿Recuerdas que dijimos que Dios en su misericordia no había maldecido directamente a Caín y a Adán? Diré a Adán y Eva. Nunca había dicho, Eva, estás maldito, maldita. Adán, estás maldito. La palabra Adán fue, Adán, la tierra está maldita por tu culpa. Pero ahora a Caín le dice, Caín, estás maldito, aparte de la tierra. Así que hay una maldición directa de Caín y ahora él es sentenciado a trabajar y vagar. Interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Hermanos, es lo que siempre he repetido, es lo que siempre hemos dicho, es lo que se observa en el mundo. Resentimientos, amarguras, enojos, si permites que te domine, si dejas en tus hijos que les domine el enojo, el orgullo, el resentimiento, la furia, déjame decirte que la vida de ellos será un infierno más adelante. Van a necesitar desde adolescentes psicólogos, cuando tienen la oportunidad de ser enseñados de que pueden ser libres de ello. No dejes que te domine. Enseñar a nuestros hijos eso. Enseñémosle a no ser amargados, resentidos. Eso trae, obviamente, muerte. Y no estoy hablando solamente de muerte física. ¿Sabes tú cuánto es difícil que una persona venga a los pies de Cristo cuando el corazón vive amargado y resentido? ¿Te das cuenta cuán difícil es a alguien decir, Señor, te sirvo con todo mi corazón, cuando está recordando las faltas que le hicieron, los abusos que hicieron en su pasado? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué estar guardando resentimiento entre parejas, entre hermanos, con tus padres, con tus hijos? No, lo mismo que el Señor le dice a Caín, te diríamos, no dejes que el pecado te domine. Perdona, déjalo ir, déjalo ir. Un corazón puede ser libre del resentimiento, claro que sí, miremos a Cristo. Él no estuvo ahí en la cruz crucificado y dijo, van a ver romanos malditos. No hizo eso. El Dios del universo pudo habernos consumido completamente y nos mostró de su amor y de su misericordia. Esteban estaba siendo apedreado por predicar el evangelio y él mismo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, a quienes le rompían la cabeza a Esteban, a aquellos que lo estaban matando, Él los perdonó, no les guardó amargura ni resentimiento. Caín, no dejes que el pecado te domine, domínalo tú. Iglesia, no dejemos que el pecado nos domine, no dejemos que la amargura, la enemistad del uno con... No, que el pastor no me ha saludado, yo por eso, hermano de otra iglesia será, porque conmigo no es. ¿Cuántas personas se van a la iglesia, se van de la iglesia o dejan de venir de la iglesia solamente porque no los saludaron? Resentidos. ¿Te imaginas que si en algo tan sencillo están fallando, cómo estará en las cosas en casa? En las cosas más fundamentales. El Señor nos enseña aquí, no permitas que el pecado te domine. Aprende a perdonar. Perdona, es una decisión. Perdona a todo aquel que te ha ofendido. Tú mereces la muerte delante del Señor y Él te ha dado vida. Perdona a aquel que te ha ofendido. Y te aseguro que no necesitarás psicólogo ni psicóloga. La palabra del Señor es la mejor medicina. Deja ir el pecado, que no se enseñoree en ti. No le des vueltas. Piensa en Cristo, en su gloria. Y vivamos para servirle. Amén. Pongamos de pie, continuamos la próxima semana.